Continuamos en el programa y en este caso estamos con Nicolás Abadíter, doctor en filosofía, con quien vamos a hablar acerca de esta ciencia y también acerca del filósofo. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto, doctor. Bueno, en principio queremos que nos cuente acerca de los orígenes de la filosofía. De la filosofía en general. Sí, como ciencia. Ah, perfecto. Bueno, no, eso de como ciencia lo dejamos para bueno. tratarlo más adelante. Una discusión aparte. Sí, es toda una discusión. Surge aproximadamente en el siglo VI a.C., en la Grecia antigua. Se da particularmente en Atenas, era como el centro cultural de la época. También ahí surge la democracia. En la antigua Grecia surge la matemática, la geometría, bueno, un montón de cosas que han sido fundamentales para el desarrollo posterior de Occidente y de alguna manera de la humanidad. Y la filosofía un poco surge, digamos, los primeros filósofos son las personas que se empezaron a preguntar por el origen del universo, o de lo que existe, no el universo tal como lo entendemos ahora, la creencia en un universo mucho más pequeño, pero de cómo se originan las cosas o cuál es el elemento último de la realidad, donde había postulaciones de, por ejemplo, que sea el agua o en fin, el caos, o distintas cuestionando cuestiones. todo lo que existía, ¿no? Y un poco, sí, pero un poco lo que existía, digamos, el discurso circulante, que todavía existe, pero que no es el central hoy, eran los mitos, los grandes mitos que explicaban también el origen de las cosas, pero cuyas respuestas eran, bueno, narraciones sobre, no sé, dioses y orígenes y cuestiones que, de hecho, en la mitología griega sigue siendo una mitología muy relevante. Y la filosofía empieza como a separarse lentamente del discurso mítico y a buscar respuestas racionales, en el sentido de que eso es lo que se llama el paso del mitos al logos, ¿no? Es un proceso lento, de hecho no sé si es completamente racional ahora tampoco, pero y aun cuando las respuestas pueden ser falsas o vistas retrospectivamente, sí había un intento de encontrar razones independientemente de las almas o de los dioses que estarían detrás de las cosas y de los sucesos naturales, ¿no? Y hoy en día, doctor, si tuviera que definir a un filósofo, ¿cómo lo definiría? Porque uno cuando habla de filósofo piensa en Sócrates o en Platón, pero hoy en día, actualmente, ¿cómo lo define? Bueno, no sería muy fácil tampoco hacerlo, ¿no? Porque en realidad, por un lado, bueno, un filósofo creo que es una persona que se sigue preguntando, a diferencia de la mayoría, que en algún punto, un poco incluso todos, nos hemos ido acostumbrando y familiarizando y naturalizando con las cosas que existen y creyendo que eso es todo lo que hay, digamos, que tiene una actitud inquisitiva, digamos, sobre la realidad, especialmente realiza preguntas medio radicales y no circunstanciales, con fines no utilitarios, con fines teoréticos, digamos, y esas preguntas que se hace a su vez las intenta responder de una forma, digamos, no diría tanto como metódica, pero sí rigurosa, ¿no? Lo cual es muy difícil por otro lado, ¿no? Y no quiere decir que uno acierte la verdad ni mucho menos. Eso fue, creo que, lo que tradicionalmente fue un filósofo y en parte lo sigue siendo. Hoy pasa que quizá habría que distinguir lo que es alguien que produce filosofía, digamos, que alguien que tiene un título de filosofía que puede o no ser considerado filósofo, o gente que incluso no tiene ningún título, no tiene estudios formales, pero de alguna manera tiene una actitud filosófica frente a la vida, es decir, que me ha pasado en muchos casos, hay gente así, incluso algunos filósofos que no estudiaron filosofía y que de alguna manera se los puede considerar como tales, digamos, ¿no? Sí. Pues no sé si más o menos intenté responder. Vale. Hoy la juventud elige la filosofía. Bueno, en términos generales es una carrera relativamente poco elegida comparado con otras, ¿no? Si entendemos por filosofía la carrera de filosofía, no sé si eso apuntaba a la pregunta. Sí, así es. Hay un ingreso creciente, es una carrera chica, siempre lo fue, pero hay un ingreso creciente en los últimos años. Yo creo que en los últimos años en general, no solo para la filosofía, sino para muchas otras cuestiones, el hecho de que exista Internet y que existan como pequeños grupos para cada interés, hay grupos por ejemplo, grupos de Facebook o de lo que fuera, o material que está como más diversificado, ¿no? No hay un único producto que le guste a todos, sino que la gente, que es fan de una serie, tiene sus grupos, y bueno, y mucha gente, más de la que uno esperaría, por lo menos siendo de la carrera, le interesa algunos aspectos de la filosofía.
Y de ahí no un porcentaje pequeño de esa gente realmente estudia filosofía. Pero bueno, se han dado una serie de condiciones un poco favorables, por ejemplo, una serie de Netflix muy exitosa que ha sido Merlí, que era profesor de filosofía el protagonista y enseñaba de un modo muy particular, y eso también llevó a acercar, porque la verdad que si uno pregunta, no sé, a alguien que no tuvo la materia de filosofía, ¿qué es la filosofía? No tiene ni idea de qué está hablando, no es algo que salga, digamos, en los títulos de los diarios, ni mucho menos. Sí. Y después, bueno, se han dado otras condiciones en Argentina y particularmente en Tucumán, en la organización de las Olimpiadas de Filosofía para chicos de secundario, que han sido, ya hace varios años, la organiza Tucumán para todo el país, y han sido bastante exitosas, y mucha gente se vino a la carrera tras una participación que le gustó. Y bueno, y también va lentamente, creo, pero no sé, desapareciendo un poco el mito de que hay 3 o 4 carreras que son las que me aseguran un futuro económico, ¿no? Creo que hoy es muy ingenuo alguien que piensa, por ejemplo, que si estudia abogacía va a ser rico, digamos, o sea, son miles los que estudian y no a todo el mundo le va bien. ¿Cuántos años hay que estudiar para recibirse de filósofo? Bueno, en la Universidad Nacional de Tucumán, que es donde yo por otro lado enseño, son 5 años, tanto el título es o de profesor de filosofía o de licenciado en filosofía. Y bueno, la gente en general lo hacen un poquito más, pero más o menos. Aprovecho para agregar, es una carrera muy, muy linda realmente. La carrera de filosofía de Tucumán tiene una historia bastante importante y sigue siendo, a mi juicio, una de las más importantes del país. Nace en el año 37 ya, digamos, en el departamento de filosofía, que en el 39 ya se transforma en facultad de filosofía, y de hecho el centro de lo que era la facultad en ese momento era la carrera de filosofía, ¿no? De hecho había filosofía y literatura, y otra opción era filosofía y pedagogía. Y, por ejemplo, el primer director del departamento fue Manuel García Morente, que es un muy destacado filósofo español que circunstancialmente era quien dictaba les cuento una cosita más. Sí, él vino, bueno, en condiciones muy feas, digamos, vinculado a la Guerra Civil Española, como huyendo, digamos, y era el decano de la Facultad de Humanidades, no me acuerdo si se llama de Humanidades o de Filosofía, de lo que hoy es digamos, la Universidad de Madrid, la Complutense. Ya no se llamaba todavía en ese momento así. Era el mejor decano, como decían todos en esa época, Ortega y Gasset, que era su amigo, etcétera, el mejor decano que tuvo alguna vez una universidad. La verdad que lo que hacía ayer era impresionante. Bueno, viene en condiciones muy terribles aquí y dicta sus famosas clases de introducción a la filosofía. Es lo primero que se dictó en Tucumán. Y era tan importante su figura que desde el principio un grupo de estudiantes de esa época había decidido pagar de su bolsillo a unos, no me sale la palabra, pero mecanógrafos, digamos, los de la legislatura, para que tomen nota de las clases de García Morente. Bueno, cuando termine el año, se decide, digamos, él acepta que eso se publique como un libro, y ese libro se llamó Las Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente, que se sigue reeditando hasta ahora, tiene como 60 ediciones, fue un éxito en España, en toda Latinoamérica se lo sigue leyendo, y eran las lecciones que él dictaba oralmente, sin tener sus libros, porque él huyó de Madrid, digamos, sin nada, y sigue siendo un libro excelente y de referencia. Y después han ido llegando también muchos profesores muy buenos al comienzo de la carrera, cosa que no es nada común, como por ejemplo, que era muy joven en ese momento, Ricieri Frondizi o Eugenio Pucciarelli, que fue después el primer decano de la facultad, de lo que después fue la facultad en el 39 de Filosofía y Letras. Bueno, Rodolfo Mondolfo, que era un italiano que también venía huyendo de las leyes racistas del fascismo italiano, y que era un gran experto en filosofía antigua. Y bueno, como que tuvo un comienzo, medio una época dorada al comienzo, que de alguna manera ahí se prepararon los primeros tucumanos, que a su vez llegaron hasta ayer en algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, menciono un caso de Lucía Piosek Previch, que falleció, si no recuerdo mal, en diciembre, o quizá en noviembre del año pasado, que fue una gran maestra, falleció a los 95 años y fue una de las personas formadas, no en el primer año de García Morente, pero en los primeros años de la carrera, o el profesor y doctor Roberto Rojo, o Jenny María Eugenia Valentier, que han sido grandes maestros que sí se quedaron hasta el final de su carrera y formaron a su vez a los profesores que todavía llegan hasta ahora, digamos, ¿no? ¿Y el doctorado en filosofía también se dicta acá en Tucumán? Sí, en realidad se dictaba un doctorado en filosofía, que es el que yo realicé,
Ahora no se lo dicta como doctor en filosofía, pero sí hay un doctorado en humanidades con orientación filosofía y con otras orientaciones posibles de otras disciplinas. De modo que se puede incluso hacer posgrado en filosofía en Tucumán, y de hecho hay gente de otras provincias que lo hace aquí. ¿Qué salida laboral tiene un filósofo? Bueno, las dos más, bueno, en realidad la más importante, lejos, es la docencia de distintos niveles. Digamos, es una carrera, digamos, es una profesión muy solicitada porque casi en todos los secundarios, especialmente hay, si no está la materia de filosofía, está lógica o ética, o en fin, cualquier materia de las que estamos capacitados para dictar, y no hay tantos egresados como demanda del medio. En ese sentido es fácil encontrar, relativamente fácil encontrar trabajo en docencia para un egresado de filosofía. Fuera de que también hay docencia no formal, hay talleres de filosofía, o distintos espacios, cafés filosóficos, etc. Después está la investigación, que ahí tenemos nuestro organismo propio en la UNT, y está el CONICET, en fin, o becas de investigación para el exterior. Y después, ya más marginalmente, pero que van lentamente creciendo, está digamos, la utilización de la filosofía en instituciones que no son específicamente de filosofía, que son medios de comunicación, en instituciones educativas, pero no para dictar, o en instituciones culturales en general, donde ya por la formación específica del que estudia filosofía, más otra formación propia del lugar en el que está, también incluso, bueno, existe también como algo muy nuevo lo que se llama la terapia filosófica, y un poco también en algunas empresas, digamos, especialmente extranjeras, por ahí para ciertos puestos se busca alguien que tenga, digamos, las características de un licenciado o un doctor en filosofía, que pueda ver las cosas, la comprensión más global o una perspectiva un poco más crítica. Y bueno, eso son cosas relativamente nuevas, pero existen, y es un campo que se va abriendo lentamente en esa dirección también. Doctor, hablando un poco de esto, en Tucumán usted nos decía que es fácil encontrar trabajo, ¿es porque no hay tantos filósofos? ¿No hay tanta gente que se dedique a eso? Claro, porque es una carrera, como le decía, chica. Yo, mira, mi materia de segundo año, si bien ingresan más o menos a mi materia de segundo año, que es ética, ingresan unos 15 personas, y estoy en segundo, o sea que probablemente no todos esos se reciban, o sea que quizás por año se reciban 6, 7 personas, y bueno, sí, la demanda es mucho mayor que, no es que son esa cantidad, hay muchos más, ¿no? Porque de todos los que han ido egresando, pero claro, hay no sé, colegios donde, humanistas especialmente, donde hay 5 o 6 materias filosóficas, ¿no? Yo a veces hay hasta epistemología, o sea, otras ramas de la filosofía o estética, aparte de que, bueno, formación ética y ciudadana o sus variantes están en general en todos los años, ¿no? Aclaro que la puede dictar también gente que no es de filosofía esa materia, ¿no? Pero en general las personas de filosofía son las más capacitadas, diría, para eso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por venir al programa. No, por favor, un gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Les recordamos que estuvimos hablando con el doctor Nicolás Sabaditker. Él es doctor en filosofía y estuvo acá en Primer Plano con nosotros. Ya volvemos.